¿Qué tal? Gracias por continuar allí, conectados con este lanzamiento virtual del Plan de Educación para el Cuidado ARL 2019. Durante toda esta mañana, con nuestros tres primeros conferenciantes, pues hemos estado hablando sobre la educación, pero sobre la transformación. ¿Pero transformar qué? Y ahí es donde ARL Sura de verdad cree que cada uno de nosotros tiene un propósito específico y es en la manera cómo gestionamos ese propósito, cómo podemos construir sociedades mucho más humanas, más equitativas, más sostenibles, pero sobre todo también le apuntamos a una globalización más humana. Y ese es parte del tema que nos va a exponer nuestro siguiente conferencista invitado, quien es David Escobar Arango, el director de Confama, un joven ejecutivo muy reconocido en nuestro país, columnista de varios diarios, especialmente del diario El Colombiano, y quien desde hace unos meses está al frente de una de las cajas de compensación pues de mayor reconocimiento y de mayor antigüedad en Colombia, la Caja de Compensación Familiar Confama. Ahora, David nos va a compartir su mirada acerca de la preponderancia, de la importancia del sentido en los modelos educativos actuales, un tema que realmente lo apasiona. Queremos contarles algo. David, por motivos de su agenda, y él ya nos va a explicar cuál es el motivo concreto, no pudo estar con nosotros aquí en este set de una manera presencial, pero por supuesto no quería perderse la oportunidad de interactuar con ustedes. Y pues le hicimos la grabación de su charla desde su sede principal, desde su centro de cocreación, porque es un hombre que también cree y le apuesta a la cocreación. Así que durante la conferencia de David Escobar vamos a seguir con ustedes conectados. Necesitamos que ustedes nos hagan llegar a través del chat de preguntas pues sus inquietudes, nosotros también trataremos de respondérselas, y también para que trinen en Twitter con un hashtag que a propósito ya es tendencia en Colombia, numeral Plan Educación Sura 2019, numeral Plan Educación Sura 2019. Recuerden que de una manera aleatoria vamos entonces a premiar y vamos a entregar unos bonos por 100.000 pesos en libros. Sin más preámbulos, aquí está David Arango Escobar, director de Confama. Disfrútenlo. Bueno, muy buenos días. Estoy muy contento de poder tener esta invitación de la ARL Sura para compartir algunas ideas sobre educación. Desafortunadamente, esta misma mañana estoy en Santa Rosa de Osos inaugurando la nueva sede de Confama en el norte de Antioquia, pero me pareció tan interesante y tan apasionante la invitación que no pude evitar hacer este video con el equipo de comunicaciones de Confama. Y antes de arrancar debo aclarar que no soy ningún experto en educación, soy un apasionado, me gusta un montón leer sobre educación, trato de observar y aprender de los que sí saben, pero también me parece al mismo tiempo un ejercicio educativo para mí, para Confama, poder compartir con empresarios y con personas como ustedes estas experiencias y estas ideas que estamos construyendo al interior de nuestra institución. Entonces para mí es un gusto estar aquí, muchas gracias por la asistencia. A mí toda la vida me ha apasionado la educación, desde cuando trabajé en el sector público, desde cuando he sido estudiante en cada momento de mi vida, por un servicio social que presto en una universidad de la región, pero el verdadero momento donde sentí que debía hacerme cargo de los temas de la educación fue cuando entré a trabajar a Confama y me empezaron a contar que teníamos más de 110.000 estudiantes y yo dije, 110.000 estudiantes, ¿cómo puede ser eso? Y sí, tenemos más de 7.000 estudiantes en procesos de primera infancia, más de 100.000 en educación continua, que ahora la llamamos educación para la vida, ahorita les voy a explicar un poco sobre eso. Y decenas de miles de estudiantes que vienen puntualmente a cursos, a programas y a cosas que hacemos conjuntamente con los colegios de la ciudad. Entonces dije, nos toca meternos a entender y lo tenemos que hacer con gusto, con pasión y también con conocimiento. Entonces les voy a compartir un poco cuáles han sido las reflexiones que hemos tenido en los últimos meses y años alrededor de los temas de educación. Y aunque me decía la gente de Sura que habláramos de educación desde la empresa, uno no puede hablar de educación en la empresa, ni educación en la edad de adulta, ni educación para la vida, si no nos devolvemos por un momento al colegio. Yo no sé si cada uno de ustedes se acuerda de cuando estuvo en su colegio, que pasaba buenos momentos y seguramente pasaba también malos momentos. Digamos en aras de la discusión que a los colegios que nos tocaron a nosotros, que desafortunadamente se parecen muchísimo a la mayoría de los colegios públicos y privados de nuestro país hoy, les queda mucho por mejorar. Para decirlo de una manera menos elegante,
los colegios nuestros eran aburridos, eran unos colegios para algunas personas, para los más pilos, como dicen en Bogotá, para los más mazos, para los más tesos, para los más estudiosos, y normalmente dejan por fuera a la mayoría de las personas de un proceso que debería ser apasionante, interesante y que debería dejarnos resultados a todos. Francesco Tonucci, un experto en educación infantil, dice que la educación debería ser para los peores, no en el sentido de calificar a la gente como mejores y peores, sino para aquellos que tienen más dificultades. Para ellos se debería diseñar el sistema educativo. Hay dos definiciones de educación que quiero compartir durante el día de hoy, pero una a mí me ha apasionado siempre porque tiene que ver con todo lo que desencadena el proceso educativo, y es una de Krishnamurti, que escribió alguna vez que el fin de la educación era eliminar el miedo. ¿Por qué? Porque la confianza en uno mismo y la confianza en el entorno es la base de todo el proceso de aprendizaje. Y yo no sé si alguno de ustedes se acuerda que en el colegio vivíamos llenos de miedo. En mi colegio había un anecdotario donde anotaban todos los errores de disciplina que uno cometía a lo largo del año, como si fueran unos puntos. En mi colegio había llamadas a rectoría. Una vez que no fui a una misa me mandaron a rectoría, por ejemplo. En mi colegio había suspensiones, había obligación a quedarse más en la tarde en la biblioteca, de una manera paradójica, porque entonces leer era como un castigo. Mejor dicho, nuestros colegios estaban llenos de herramientas de miedo, que tienen que ver con su origen industrial del siglo XIX, con un mundo donde necesitábamos gente igual, gente disciplinada, gente que hiciera la tarea, cuando ahora necesitamos es gente diversa, gente en el buen sentido indisciplinada, gente que encuentre su propia tarea en el mundo y que nos ayuden a construir una mejor sociedad. Entonces, la segunda idea que me parece súper importante para compartirles y que nos dimos cuenta en Confama que tenía que ver con la educación, la encontré en un libro que además se lo recomiendo. Es un libro de un inglés que se llama Ken Robinson. Tal vez el video más visto en TED. Si no conocen la página de TED, los invito a visitarla, TED.com, con más de 50 millones de visitas ya, que habla de la educación. El libro se llama El Elemento. Los jóvenes de ahora de nuestra ciudad dicen cuando están muy felices, cuando están disfrutando algo, un deporte, una película, un juego, dicen que entran en flow. Es exactamente de eso a lo que se refiere el libro. En lenguaje un poco más profesional, dice que las personas no somos felices y no hacemos las cosas bien si no tenemos una conexión con un sentido, con un propósito. Entonces la educación al final se trata de vivir sin miedo, de tener confianza, que tiene algo con vivir bien, y de tener una conexión, encontrar una conexión con lo que verdaderamente somos, con lo que verdaderamente nos gusta, con lo que nos apasiona. El libro arranca con una historia increíble. No me voy a tomar todo el tiempo en ella, pero es una historia que me parece hermosísima. Y es una niña que a mitad del siglo XX la habían diagnosticado como hiperactiva, casi como una enferma mental. Definían a la mitad del siglo XX ese tipo de trastorno o esa realidad de los niños que tan común señalan los médicos que es hoy en día. Aunque yo no creo mucho en la hiperactividad, lo declaro, porque como fui un niño hiperactivo y nunca me trataron con medicamentos, debo decir que tengo un camino alternativo. Pero esta niña, que habían diagnosticado casi como una enferma mental porque se movía mucho en el salón, porque no era capaz de quedarse quieta, va donde un psicólogo sabio con su mamá, y este hombre rápidamente se da cuenta de que la niña no era una enferma, que lo que era una bailarina nata. Esa mujer, gracias a que ese psicólogo y esa madre supieron entender y invitarla a conectarse con su propósito y su realidad, fue y es una de las mujeres más importantes en el mundo de la danza y de los musicales de Broadway y de los Estados Unidos y del mundo. Esa mujer hubiera podido ser una mujer desgraciada si no le hubieran dicho que podía moverse todo el tiempo y que su destino tal vez sería bailar. Si le hubieran dicho, tiene que quedarse quieta, muchachita. Si le hubieran dicho, no puede meterse a baile, sino que tiene que ser una experta en matemáticas y en lenguaje, probablemente hubiera vivido maluco toda la vida. De eso trata el libro. Y esos dos conceptos, el de la confianza y el del sentido o el del propósito, le dan origen a prácticamente todo nuestro programa educativo en Confama y a la especie de pequeña revolución de la educación que queremos proponerle a las empresas de nuestra región y de nuestro país. Hay otra cosa que dice el libro que me pareció apasionante y que hoy estamos basando buena parte de nuestros programas en eso.
Y es que ustedes se han dado cuenta que en los colegios y en la mayoría de los programas educativos, también en las universidades, casi que le dedicamos toda la energía al desarrollo de la mente. Hablamos de la lectura, hablamos de las matemáticas, hablamos de la mente, como si fuéramos unas cabezas gigantes en unos cuerpos inexistentes, sin un corazón, sin un espíritu. Pues Ken Robinson dice una cosa que me parece a mí fabulosa, y es que deberíamos darle tanta importancia a las artes como a las ciencias, y que los colegios y la educación tienen que entender que al mismo tiempo que es válido que seamos mejores matemáticos, que entendamos las bases del lenguaje para poder comunicarnos, es fundamental que encendamos nuestro espíritu, que nos conectemos con las artes pictóricas, con la música, que nos conectemos con la historia y con nuestra realidad humana más profunda. Esas dos cosas me parecieron emocionantes de ese libro, aunque en Confama tengo que confesar que nos encontramos un vacío. Yo no sé ustedes qué van a opinar, porque alguna pregunta me anunciaron sobre este tema, y es que casi ninguna institución educativa del mundo, muy pocas, empiezan a emerger algunas, se ocupa del cuerpo. Si yo les pregunto a ustedes qué es educación física, ¿qué se imaginan ustedes? Me imagino que a su mente llega una imagen de un montón de muchachos y muchachas corriendo por una cancha, dándole vueltas a la cancha o corriendo detrás de un balón. Y eso puede ser una parte de la educación física, el deporte. Pero nos hemos dado cuenta que una realidad innegable, y es que todos vivimos en un cuerpo. Nuestro cuerpo no es un vehículo, sino que nuestro cuerpo es parte de nuestra realidad. A nosotros nunca nos enseñaron, y ya es hora de que nos enseñen a usarlo mejor, a disfrutarlo mejor y a cuidarlo mejor. Los colegios dicen que tienen clases de educación física, pero entonces si llegara a un colegio un extraterrestre les preguntaría, bueno, pero ustedes le enseñan a los niños en la clase de educación física a comer. La mayoría de los colegios dirían que no. Pero entonces ustedes les enseñan a los niños a bailar. A veces tienen clases de baile, pero no todos los niños aprenden a bailar. Eso no es tan importante. Yo nunca pude ser el gran bailarín que seguramente llevo en mi corazón, y creo que eso fue porque no era un tema esencial en mi colegio. Pero entonces diría ese extraterrestre que apenas está conociendo a los humanos y llega a ese colegio y le están explicando cómo nos educamos, probablemente preguntaría, pero para ustedes es muy importante el sueño, entonces ustedes le enseñan a los niños a dormir. Seguramente la rectora de ese colegio o el rector de ese colegio dirían no, tampoco. Entonces realmente no les enseñan a manejar su cuerpo, si no les enseñan a dormir, si no les enseñan a comer, si no les enseñan a bailar, si tampoco les enseñan a respirar, entonces no pueden decir que se trata de educación física. Les enseñan a correr y a saltar, y eso está bien. Entonces también en Confama dijimos, nos está faltando la educación del cuerpo y para el cuerpo, no como una cosa accesoria, sino como algo central de nuestra vida. Hoy en día, y en Sura lo han estudiado mucho, no en la ARL, pero sí en la EPS, una de las claves de la longevidad es mantener durante toda la vida un régimen alimenticio razonable, saludable, con muchos vegetales, un régimen de sueño razonablemente bueno, de 6, 7, 8 horas, dependiendo de nuestro organismo, y además saben que tenemos que movernos durante unos 20 o 30 minutos por día. No se espera de nosotros que seamos grandes gimnastas ni grandes deportistas, algunos no tenemos ese talento, pero sí que aprendamos a movernos naturalmente, como se movían probablemente nuestros antepasados hace cientos y miles de años en cualquier lugar de la faz de la Tierra. En el camino dijimos, esas cosas son importantísimas para la educación, pero nos falta algo, y es el cómo sucede esa educación. Estamos hablando del qué, y nos encontramos con otro sabio, un sabio que no viene del mundo de la educación, sino del mundo de los museos, y de un mundo muy particular dentro del mundo de los museos, tal vez el que yo más admiro, el mundo de los museos de la ciencia. Es un señor, aquí también tengo el libro, que se llama Jorge Wagensberg. Este libro es un poquito más complicado, no se los puedo recomendar a todos, pero al que tenga curiosidad del título aparecen unas ideas interesantísimas. Se llama El gozo intelectual. Tiene que ver con que no solo es importante que a uno le enseñen o lo pongan en contacto con cosas importantes, la educación del cuerpo, la educación de la mente, la educación del alma, el contacto con la confianza y la autoconfianza, la conexión con un propósito, al menos que lo acompañen a uno en ese proceso para encontrar su propósito, sino que también es importante que ese proceso sea una experiencia memorable, que ese proceso nos transforme. Lo voy a explicar de esta manera. Uno aprende mucho mejor una cosa que le apasiona y una cosa en la que se desencadenaron sentimientos y emociones. Vamos a ponerlo con la mejor de las emociones. Cuando estamos alegres y nos divertimos, aprendemos mucho mejor. Y Jorge Wagensberg, que fue el fundador de uno de los museos de ciencia más famosos y más hermosos del mundo, que es el Cosmo Caixa en Barcelona,
simplifica ese proceso de aprendizaje, que hoy en día muchos expertos llaman aprendizaje activo y algunos lo desarrollan en un modelo que se llama aprendizaje basado en proyectos o ABP. Pero lo dice de una manera supremamente hermosa y dice, un proceso de aprendizaje pasa por 3 momentos, antes, durante y después. En el antes debe generarse curiosidad, que es como si uno abriera la mente y el corazón, como si las sinapsis estuvieran listas para recibir todo el conocimiento emocionante. En el durante tiene que ser una experiencia, no solo cognitiva, no solo visual, sino sensorial, que una persona aprende mucho más cuando siente frío, siente calor, siente escalofrío, siente ganas de llorar, siente ganas de reír, cuando se conecta enteramente como ser humano con esa posibilidad. Y debe haber un después, y en el después invita a Wagensberg a que haya una reflexión, que es como una manera de decir, bajemos esa experiencia y tengamos una conversación alrededor de la misma, para poder saber qué era lo que había detrás de esa experiencia. Voy a poner un ejemplo, cuando uno va al Parque Explora de Medellín, que es un museo, un lugar inspirado en el Cosmocaixa de Barcelona, entre muchos otros referentes, no nos dan clase de música, no nos dan clase de la física detrás de la música. Lo que hacen es exponernos a unas experiencias alrededor de las vibraciones, de los sonidos, de la música creadas por músicos y por físicos, donde en ese momento sentimos, donde en ese momento nos asustamos, donde descubrimos para qué sirven nuestros sentidos y cómo nuestros sentidos interactúan con nuestro cerebro. Y al final nos explican qué fue lo que pasó y por qué disfrutamos una buena pieza de música clásica, o porque nos dan ganas de bailar con la música tropical, o porque el reggaetón es el fenómeno que es en Colombia y en el mundo. Eso es absolutamente importante. Entonces, lo importante en la educación parece ser el qué, que parte de un propósito y de la confianza, que no puede dejar al lado, aparte, ninguna dimensión del ser humano. Pero que eso ocurre bien si hay un cómo que toca nuestra alma, pero que después se fija en nuestra mente a partir de un ejercicio de reflexión. Y con esto puedo contar una noticia de algo que me emociona profundamente. Es algo que no ha ocurrido, pero empieza ya a ocurrir en nuestra mente. Y es que entre distintas instituciones de Medellín, el Parque Explora, Confama, nos ayudan ProAntioquia, Fundación Fraternidad Medellín, nos hemos estado imaginando a partir de estas ideas cómo deberían ser los colegios del futuro de esta ciudad, para ayudarle a los colegios públicos, para darle ideas a los colegios privados. Y nos hemos imaginado para estos fines unos colegios muy especiales. Uno de los elementos que más me gusta de esos colegios, por ejemplo, es el espacio para el silencio. Cuando yo era muy joven, cuando era un niño en el colegio, era un niño muy introvertido. Era un niño al que le hacían, en términos modernos, un poquito de matoneo o de bullying. De pronto un muchito, no solo un poquito. Pero para mí un momento de introspección fundamental, de recarga y de fortalecimiento era la biblioteca de mi colegio. De hecho, estamos hablando y entendiendo por qué hay tantas instituciones educativas modernas en el mundo que invitan a algún ejercicio de presencia plena, de mindfulness, como se dice en inglés, de meditación, de yoga, de algo relacionado con esto. Entonces nos imaginamos un colegio con un espacio para la soledad, con un momento para el silencio. Nos imaginamos un colegio donde se combinen cuerpo, mente y alma, sin decirle a los niños, usted tiene que ser ingeniero, o abogado, o médico, que es decirles que lo más importante es la mente, sin decirles que el arte tiene que ser un hobby, porque el arte ha sido importante en algunos colegios durante los últimos años en nuestro país y en el mundo, pero siempre que alguien es artista de vocación, cuando se encuentran un talento musical, un talento literario, le sucede cosas parecidas a las que probablemente me dijo mi papá cuando le dije que quería ser escritor. Me dijo, hombre, ese no podría ser el hobby, más bien estudias otra cosa. Ese es el tipo de colegio que nos soñamos. Y también un colegio, y aquí voy a conectar luego con la educación de los adultos, a la que nosotros llamamos, o la educación desde la empresa, que llamamos aprendizaje para la vida, y es un colegio donde verdaderamente los estudiantes sean el centro del proceso de aprendizaje. La verdad es que los estudiantes, en la mayoría de los colegios públicos y privados del país en el que a nosotros nos correspondió crecer y vivir, no son el centro del proceso de aprendizaje. Yo diría que la mayoría de los estudiantes son casi que los muebles de una sala. Quédese quieto, muévase para allá, siéntese allá, hágase en esa esquina, salga al tablero, recite la lección, como si fuéramos, o como si fueran robots, o como si fueran objetos. Por ahí nos hemos encontrado unos colegios donde verdaderamente, y unos procesos educativos donde verdaderamente, así como nosotros ahora cuando somos grandes, estamos en el centro del proceso educativo. ¿Cómo sucede eso?
Simplemente el estudiante es el que define sus objetivos, es el que define sus retos. El estudiante es el que define si va bien o no va bien contra sus propios objetivos. Casi que no hay calificación, porque calificación implica que dicen este es bueno, este es malo, este es regular, sino que hay evaluación, que es decir, cómo vamos frente a nuestros propios retos, a los retos de nuestra edad, a los retos de nuestro potencial más grande, a los retos de nuestro propio plan de crecimiento y de desarrollo. Y con esto quiero dar un salto desde el colegio. Esas son las ideas que hemos estado discutiendo y aplicando en muchos de nuestros programas a toda la historia de lo que han llamado tradicionalmente educación continua. Uno de los conferencistas de hoy, más temprano, Mateo Jaramillo, me dijo una vez algo extraordinario que me abrió la mente a todo lo que podemos hacer en las empresas y a lo que particularmente desde Confama se puede hacer por la educación en esta región y en este país. Mateo me dijo: las empresas le podemos cambiar la vida a la gente. Las empresas somos las grandes educadoras de los profesionales y de las personas en el mundo. Las empresas nos volvemos constructoras de hábitos. Ustedes han oído hablar de la cultura organizacional, pues eso es un poquito lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Mi primer trabajo en la vida fue en esa empresa en la que ustedes están hoy, en Sura, cuando se llamaba la Suramericana de Seguros. Fui practicante allá. En la Suramericana de Seguros, si a uno le dicen que el horario empieza a las 7:30 y termina a las 5:30, uno hace caso. No solo en Sura, en todas las empresas, no quiero hacer ninguna crítica a Sura. En esa época en Sura era obligatorio trabajar con corbata, entonces todos nos poníamos la corbata. Es más, nos daban sugerencias sobre cuál era el tipo de ropa que debíamos usar. Y entonces empieza a generar una cultura organizacional donde hay unos valores y hay unas cosas que es correcto hacer y unas cosas que no es tan correcto hacer. Algún día llegó un practicante con una ropa no tan propia para el modelo organizacional de Suramericana de, hace muchos años, en los años 90, cuando yo estaba terminando la universidad, y fueron y se sentaron con él o ella y le explicaron cómo debería vestirse un buen suramericano. Ese ejemplo no lo uso para criticar porque es un ejemplo absolutamente razonable en los años 90. Ya a las empresas no le decimos a la gente cómo se debe vestir, pero le podemos ayudar a la gente a vivir mejor y a aprender continuamente y a trabajar mejor. ¿Quién dijo que uno cuando sale de la universidad, del pregrado, del posgrado, cuando empieza a trabajar, aunque no tenga ese acceso a educación terciaria, ya es un ser acabado y terminado? No, está en pleno proceso, queda todo por hacer y todo por aprender, y las empresas son las que nos pueden decir, desde cosas tan simples como respire mejor, siéntese mejor. Eso le ayuda a ser una persona más paciente y a aportarse mejor, a ser más inteligente emocionalmente y más tranquilo en el mundo laboral. Hasta cuando las empresas como Matelsa, como Confama, que le decimos a la gente vamos a leer el libro del mes y sobre ese libro vamos a conversar y aprender. Nosotros en Confama hemos tenido en el último año 2 o 3 libros que los leemos en el grupo directivo, invitamos al resto de la organización a leerlos y hacemos tertulias sobre ellos porque creemos que son libros fundamentales para generar unas conversaciones que se deben volver poco a poco parte de nuestra cultura organizacional y lentamente volverse parte de lo que se vuelve nuestro portafolio de servicios de cara a nuestros afiliados, a los empleadores, a los empleados y a algunos clientes que también tenemos. En ese sentido, lo que nosotros nos hemos dado cuenta y el camino maravilloso que me abrió Mateo Jaramillo, fundador de Matelsa, en la mente y en el corazón, es que las empresas le podemos ayudar a la gente a tener hábitos más saludables, no haciéndoles matoneo, pero sí enseñándoles cuáles son las consecuencias de comer mejor, de dormir mejor, de caminar un poco más, de respirar mejor en la vida diaria. Entonces también les podemos decir, miren, no podemos parar de estudiar nunca, y las empresas son las que podemos decir, nos tenemos que leer 10, 12 libros al año, vernos unas películas, estar saliendo a estudiar. También las empresas somos las que le podemos decir a la gente que viajar es importante, porque viajar abre el mundo, porque viajar nos enseña a entender mejor al otro, que habla otro idioma, que tiene una historia diferente, que probablemente tiene unos valores que no son los mismos de los nuestros. Me acuerdo de una empresa, por ejemplo, que estimula eso muy bien en Antioquia, Microempresas de Colombia. Es una empresa que cada que un empleado tiene un viaje, le dice, ¿usted conoce esa ciudad? Y si no conoce esa ciudad, le dice, yo le pago 2 días más para que estudie, para que vaya a concierto y para que camine y entienda esa otra cultura. Y lo más importante es que las empresas tenemos la capacidad de ayudarle a la gente a ser todos los días más curiosa. En resumen, las empresas podemos cambiarle la vida a la gente. Solo lo podemos hacer si nos entendemos como instituciones educativas, como organizaciones de educación, si entendemos a los adultos
a las personas en general como personas siempre en obra negra, siempre en proceso. Como decía un artículo que me mandó otro de los conferencistas de esta mañana en estos días, evolucionistas, es decir, no gente del siglo XX ni del siglo XXI en la primera década, mejor dicho, no baby boomers, ni generación X, ni millennials, sino personas que todos los días estamos conectados con lo que está pasando en nuestro tiempo, que estamos entendiendo el conocimiento de nuestro tiempo. En síntesis, porque ya se me está acabando el tiempo, o ya se me acabó, quisiera decirles cuáles son las ideas centrales de este mensaje que les quería compartir esta mañana. La primera es que la educación no es tan buena como debería ser, es aburrida, no conecta con el espíritu, no conecta con el cuerpo, y que la tenemos que mejorar y tenemos que trabajar para exigirle a nuestro sistema educativo público y privado a que enfrente esa realidad, a que aprenda lo que está pasando en los mejores colegios del mundo, en las mejores universidades del mundo, a que entienda que la educación del siglo XIX no sirve para educar a los jóvenes del siglo XXI. Los retos son distintos y las problemáticas son completamente nuevas, y además las aspiraciones de los jóvenes son muchísimo más elevadas. Y por último, decir que la educación para la vida no es una responsabilidad solo de las universidades, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de saber que todos los días tenemos que estar conectados con lo que está sucediendo en el mundo, y de las empresas, que tenemos una responsabilidad superior. Como dice Mateo, las empresas le pueden cambiar la vida a la gente para bien, y ese es el reto en el que estamos nosotros, en un reto de transformar todo nuestro modelo educativo para acompañar a empresas como las de ustedes en una transformación permanente desde el ser, desde la educación, desde el aprendizaje. Y con eso cuenten de parte del equipo maravilloso de Confama, que está trabajando para poder convertirse en la palanca para el desarrollo de los trabajadores de Antioquia y de todas sus familias para los próximos 100 años. Mil gracias. David, muchas gracias de verdad en nombre de ARL Sura por aceptar esta invitación para que nos acompañaras como parte de los conferencistas en este seminario virtual. Sabes que hay una serie de preguntas, vamos a abusar de tu tiempo. La primera de ellas es, queremos saber, desde una organización como la que presides, como Confama, ¿cómo se entiende la educación desde el ser? Mejor, ¿cómo se promueve la educación desde el ser? Parte de lo que nosotros hacemos es no separar la educación de la mente, de la del cuerpo, de la del espíritu. Es decir, para nosotros existe una educación que debe ser integrada, que debe aproximarse al ser humano holísticamente. Entonces lo que nosotros hacemos es decir, debemos permanentemente aprender a cuidar y a usar mejor nuestro cuerpo. Debemos permanentemente reflexionar más sobre nuestra realidad humana, digamos, sobre nuestra psique, sobre nuestra salud mental, dirían en la EPS Sura, sobre lo que nos hace más humanos, que nosotros creemos que son el arte y la cultura. Y al mismo tiempo debemos entender que vivimos en un mundo donde el conocimiento cambia a una velocidad abrumadora. Entonces todos los días tenemos que estar entendiendo lo que pasa en China, en Brasil, en Bogotá, en Silicon Valley, y también en lo más profundo de la selva de África o de Colombia, y lo que están haciendo las culturas más ancestrales o más antiguas de nuestros territorios. Es decir, tenemos que estar conectados con nuestra realidad integralmente. Eso es un poco lo que nosotros planteamos. Ahora, eso no sucede si no hay un nivel de conciencia muy elevado. Entonces la invitación nuestra siempre es a trabajar desde la conciencia, desde ¿qué es conciencia? Conciencia para un médico sería muchas veces decir si está, como dirían en un programa de televisión, está consciente o inconsciente, si está dormido, privado o está en uso de sus facultades. Para nosotros es mucho más, es ser una persona que sabe que tiene unas posibilidades, que sabe que tiene unas responsabilidades, que sabe que tiene unas capacidades, y que a partir de ahí construye su relación consigo mismo y con el mundo. David, también es muy importante conocer tu opinión sobre cómo se logran conectar desde la educación las necesidades que tienen los trabajadores de las organizaciones con los requerimientos de los procesos productivos. ¿Cómo es esa conexión? Lo que nosotros hemos pensado en Confama es que por allá a mediados del siglo XX, cuando nacimos como organización en el año 54, la productividad y el bienestar o la felicidad eran dos asuntos separados. Así que entonces se decía, ser más productivo consiste en trabajar más horas, más concentrado, como si los seres humanos fuéramos máquinas. Y por allá estaba que después de salir del trabajo exhaustos había que ir a hacer algún deporte, a disfrutar del ocio, del tiempo libre, como se decía. A mí me aterra la expresión tiempo libre. ¿Por qué? Porque quiere decir que el resto del tiempo es esclavo. Digamos que en el siglo XXI todo el tiempo es libre. Uno se dedica a trabajar por nuestro propósito y otro se dedica a construir nuestra humanidad, nuestra familia y nuestra comunidad.
Entonces lo que nosotros decimos es que en el siglo XXI esas dos cosas que antes parecían separadas son una misma. Lo vamos a explicar de esta manera. Hoy en día todas las empresas saben que trabajadores felices y trabajadores sanos generan productividad y que generan clientes satisfechos. Ese es el punto de contacto. Entonces quiere decir que si un trabajador quiere poder acceder a un servicio de gimnasio, o quiere poder ir a un concierto de música clásica, o quiere tener acceso a una biblioteca, o quiere tener acceso a un espacio deportivo, eso le sirve a la empresa, eso la hace más productiva. Si él está más tranquilo, más feliz, más sano, va a ser mucho más productivo. Y al mismo tiempo también entendemos que ese conocimiento que la empresa puede entregar, digamos más técnico, que también es importante formar en lo técnico, al trabajador le va a servir ya no solo para hacer más productiva la empresa, sino para el resto de su vida, porque ya la gente no se queda en la misma empresa. Digamos, la gente ya no tiene un empleo en la vida, sino que tiene muchos momentos, muchas instancias en distintas empresas, hasta haciendo distintas cosas. En esta etapa soy consultor, en esta etapa soy empleado, en esta etapa soy empresario, y todo eso se integra en un solo modelo educativo. David, mil gracias de nuevo por haber aceptado esta charla, por disponer de más minutos para estas preguntas, y no sé si de pronto tengas un mensaje final para los empresarios que están conectados a través de este seminario virtual, y especialmente para los empresarios jóvenes, David. Que recuerden esa frase que es fundamental: las empresas podemos cambiarle la vida a la gente para bien. No es solo sacarles jugo para volverlos productivos para nuestro rédito económico, sino que si entendemos que esos seres humanos no son robots, no son máquinas, sino que son seres humanos que nosotros podemos apoyar y complementar su formación, y que al apoyar y complementar su formación van a darnos más valor económico, pero al mismo tiempo vamos a hacer una tarea de darle más valor a una sociedad, pues vamos a tener un mundo muchísimo mejor. Entonces ustedes que son empresarios jóvenes, ustedes que son emprendedores, por favor nunca olviden que estamos en la era del capitalismo consciente, decimos en Confama, que quiere decir que creemos en la importancia de las empresas, en la importancia del crecimiento económico, en que toda la riqueza de un país viene de las empresas, y al mismo tiempo creemos que las empresas tienen una responsabilidad superior social, que tienen una responsabilidad superior humana, que son definitivamente un vehículo para realizar los propósitos más sublimes de las personas en esta tierra. Mil gracias. Gracias a ti, David. David Escobar Arango, el director de Confama. Era imperdible tenerlo con nosotros esta mañana. Él en estos momentos debe estar inaugurando una de las sedes de Confama, pero queríamos tenerlo aquí en este streaming, en este lanzamiento virtual del Plan de Educación para el Cuidado ARL 2019, y ustedes se quedarán con muchas de las ideas de él. Yo quiero rescatar una: las empresas podemos cambiarle la forma de ser a las personas. Las empresas podemos hacer que los humanos sean mucho mejores. Hablaba, por ejemplo, del cuerpo, la necesidad de cuidar el cuerpo, la necesidad de tratarlo bien, y eso se conecta también con Mateo Jaramillo, el gerente de Matelsa, cuando nos hablaba de ese pilar fundamental, de la buena alimentación, del deporte, de la conciencia. Así que eso ha sido una mañana muy intensa en aprendizajes, y lo mejor, qué emoción haberlo podido llevar a tantos lugares distintos, más allá de nuestras 4 regionales aquí en Colombia. Tuvimos conexiones, cerca de 4.000 conexiones desde otras ciudades y otros países en el mundo, y todo esto gracias a esta plataforma virtual. Recuerden que la conferencia de David Escobar, de Santiago Martínez, el fundador de Diseña tu País, de Gabriel Mesa Nichols, el gerente de EPS Sura, y también de Mateo Jaca, el gerente de Matelsa, estarán colgadas en nuestro sitio web www.arlsura.com. Allí aparecerá un banner en cualquier momento que los llevará a la ruta donde puedan acceder de nuevo a estas conferencias y la puedan compartir con sus equipos de trabajo. También recuerden que allí mismo en el portal de arlsura.com pues está también la parte de los ciclos de educación virtual. Allí pueden descargar y pueden acceder a toda esa oferta de capacitación en temas que tienen que ver con la prevención y el tratamiento de las enfermedades, o sea, del trabajo, de la salud y la seguridad en el trabajo, un tema legal en Colombia. Seguiremos trabajando para entregarles herramientas para que entre todos sigamos construyendo un mejor país. Será hasta pronto. Soy Carlos Ignacio Cardona y los espero en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.